Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. A 62 años de la victoria de Playa Girón, rememoramos momentos de esas históricas jornadas a través del lente de nuestros fotógrafos que desde allí nos legaron imágenes imperecederas. Hoy también visitaremos una emisora radial que acaba de celebrar 75 años de fundada en plena vitalidad. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. ...1961 marcó un antes y un después en la historia de Cuba y de su gente. Fue un momento de grandes hazañas que también quedó registrado a través de la fotografía. Varios fotógrafos cubanos se convirtieron en valiosos cronistas de los sucesos de Playa Girón, y ellos hoy forman parte de la historia de un país que es contada a través de sus imágenes. La emisora, en ese salto de 75 años, ha ido incorporando a su parrilla, a su programación, todo lo que tiene que ver con la cultura cubana y más allá de las fronteras de la cultura cubana universal. Único museo en el mundo en contar con una sala permanente exclusiva del artista, con alrededor de 230 piezas, incluidos varios originales como la silla y el tercer mundo. Las obras que aquí se conservan son una demostración del simbolismo del AM, de su evolución estilística que va desde el universal, marcado por el surrealismo, hasta alcanzar una poética inspirada en lo afrocubano. Abril de 1961 ha quedado en la historia por la victoria de Cuba en las arenas de Playa Girón, hecho que marcó un hito en nuestro país y en este continente. Y parte de la memoria de lo que allí aconteció fue recogida por los fotógrafos cubanos que dejaron para la posteridad icónicas imágenes. Las fotografías de aquellas heroicas jornadas universalizaron aún más a la revolución y forman parte hoy de nuestro patrimonio. De la participación de los artistas del lente en los combates de Girón y lo que ellos nos legaron, detalles en el siguiente reporte. ...1961 marcó un antes y un después en la historia de Cuba y de su gente. Fue un momento de grandes hazañas que también quedó registrado a través de la fotografía. Varios fotógrafos cubanos se convirtieron en valiosos cronistas de los sucesos de Playa Girón, y ellos hoy forman parte de la historia de un país que es contada a través de sus imágenes. Los fotógrafos de esa época se crecieron porque muchos nunca habían trabajado el mundo del fotoperiodismo como tal, y era tanta lo que se hacía en Cuba en ese momento por la parte de la revolución que se abandonó todo, y todo lo que se hacía era fotografía de los líderes, fotografía de las manifestaciones, fotografía de cuando las avionetas venían y bombardeaban los campos de caña por ahí. O sea, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, que eso iba a la prensa. Girón fue algo extraordinario. El propio Ernesto Fernández, que hoy en día Premio Nacional de Artes Plásticas, él trabajaba para el periódico Revolución, que estaba dirigido cuando aquello por Carlos Franchi.
Y él le dijo a Carlos Franchi, porque ya en esos 2 días, 3 días anteriores, bueno, esto es un problema histórico que ya lo sabemos, habían bombardeado Colombia, se decía que venía la invasión, ya se esperaba, lo que no se sabía muy bien por dónde. Y Ernesto dijo, lo único que quiero es ser el primero. Y tal es así que esa noche durmió en el laboratorio de fotografía, ahí en el periódico. Y lo llama de madrugada, Franchi le dice, arranca, que ya invadieron. Y fue el primero en llegar a Girón. Los fotoreporteros de aquel momento abrieron camino a la gloria a través de su lente, una victoria que fue decisiva y por la que el pueblo peleó desde su corazón. Ernesto Fernández, Raúl Corrales, Panchito Fernández son solo algunos de los nombres de quienes captaron la realidad de Cuba durante las jornadas de aquella invasión. Hubo 2 fotógrafos extranjeros que participaron en Girón, Lothar Graf y el otro era Bot Type. Lothar era alemán y Bot era norteamericano. Y le dice a Ernesto, llévate a este colega que quiere ir para allá. Era el americano, Bot Type. Y hay una fotografía muy buena que es Ernesto con su cámara y un autobús incendiado en Girón, y esa foto la tomó Bot. Realmente fueron 3 importantes fotógrafos los que tomaron la fotografía de Fidel bajándose del tanque. Ya dicen que había terminado la contienda. Fidel estaba incluso reunido con un grupo ya de personas de allí, de Girón, y en ese momento le dicen a Fidel, acaban de matar a Oriente. Y ahí está Mario Collado, Tirso Martínez y Sergio Canales. Fueron los 3 grandes fotógrafos que tomaron esas imágenes. También como pienso yo, como uno de los grandes fotógrafos de ese momento fue Ernesto Fernández. Pero además de eso, está Raúl Corrales, yo te lo nombré, Ernesto Fernández, Lothar Graf, Aramí Ferrera, que era de la revista Bohemia, Perfecto Romero, que es otro de los grandes, que se le estamos haciendo homenaje en estos días, Gilberto Antes, uno de los grandes fotógrafos de la revista Bohemia, que después hizo muchas otras cosas también, Guillermo Miró. Está Bob Taber, el americano, Mario de Martín Barona y Ernesto Calderín. Se me fue tal vez alguno, pero yo esto he tratado de investigarlo lo más posible y Juan Marrero me ha confirmado mucho, bueno, el difunto Juan Marrero me confirmó muchos de estos nombres. Pienso que algunos de ellos están un poco olvidados, que no solamente el ver lo que hicieron en Girón, ver lo que aportaron después de Girón también, y qué bueno que se le hagan homenaje. Testimonios que son irrepetibles y que abren el camino a descubrir las verdaderas esencias de aquel hecho que del 17 al 19 de abril de 1961 demostró al mundo que Cuba podía ser capaz de abrazar una victoria contundente ante las fuerzas del imperialismo. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. CMPF, Radio Musical Nacional, acaba de celebrar sus 75 años de fundada, décadas en las que se ha mantenido fiel a la difusión de las mejores obras clásicas del repertorio universal y de nuestro pentagrama, con sus diversos géneros, así como a la promoción de lo más valioso de nuestra cultura. La música sana el alma, y si viene de la radio te inspira a seguir escuchando su hermosura y calidez. Mucho más se abraza el talento y la creación de CMBF Radio Musical Nacional, una emisora con 75 años de historia que hoy evoluciona pero no pierde sus esencias al compartir música y esperanza para todas las generaciones. Mis inicios están marcados por, a punto de concluir mi carrera de historia, pues me parece que acercarme a CMF fue lo más importante porque ya me gustaba la música que transmitía CMF, o sea, la que se llama genéricamente música clásica, pero que comprende diferentes periodos de la música de todos los tiempos. Y entonces, bueno, pues me acerqué a CMF y había una plaza de catalogador de música en la fonoteca y opté por la plaza
y pues me dieron la plaza y ahí comencé a trabajar en la fonoteca CMBF. Desde su vocación cultural, CMBF lleva al público la música de concierto cubana e internacional, pero también el ballet, el cine, el teatro, las artes plásticas, la literatura, a través de una programación variada que incluye espacios de análisis y cultura general. CMBF comienza un 25 de abril de 1948. O sea, el 25 de abril de 1948. Un hombre con muchos sueños, con un gusto enorme por la música clásica, que es Orlando Martínez, con sus discos, con su tocadiscos, se acercó y fundó la estación. Ese primer día o esa primera transmisión solo tuvo 2 horas de transmisión y se originó en el edificio de CMQ, que ahora es el organismo, o sea, donde radica el ICRT, donde están los pisos de Radio Reloj, Taíno y aparte de los estudios de televisión. En ese estudio de Radio Reloj, donde un día, un 13 de marzo, José Antonio Echevarría dio su alegato por los micrófonos de Radio Reloj, en ese mismo estudio comenzó CMBF el 25 de abril de 1948. La música que se transmitió ese día fue una ópera de Puccini que se llama La Bohème, algunas obras de Lecuona interpretadas por el propio Lecuona y otras obras de Chopin para piano. Desde 1948 hasta acá han pasado tantas cosas en esta emisora y tantos cambios y ha tenido tanta progresión en busca del arte para acercarlo a la estación de radio, que ya no solamente es la música clásica la que integra la estación, sino que hay múltiples espacios que hablan de artes plásticas, de cine, de teatro, de literatura, de ballet. O sea que la emisora, en ese salto de 75 años, ha ido incorporando a su parrilla, a su programación, todo lo que tiene que ver con la cultura cubana y más allá de las fronteras de la cultura cubana, universal. Me he sentido privilegiado al entrar en un equipo de trabajo donde existen grandes profesionales, como es el maestro Ángel Vázquez Millares, el maestro Juan Piñera, los 2 premios nacionales, que han dejado en mí una huella y que me han preparado desde que entré para llegar a ser lo que hoy soy, que tengo la posibilidad de hacer varios programas, no solamente como locutor, sino también como escritor. CMBF se sigue renovando, no solamente en su programación, sino que se ha distinguido por ser una gestora cultural de proyectos culturales y que se llevan a las principales salas de conciertos de la capital y que ya esas principales salas esperan por los proyectos que se gestan en CMBF. Con el paso de los años, CMBF Radio Musical Nacional se ha convertido en una emisora moderna que busca las esencias de la música clásica en el país y en el panorama internacional y muestra locutores con capacidad de enamorar con sus voces y permitir a los oyentes el disfrute de un espacio agradable e instructivo. Estos 75 años han sido para todo el equipo de CMBF una oportunidad para el aprendizaje, para el crecimiento, para llenarse de cultura y poder transmitirla, pues la mayor satisfacción es la entrega, el reconocimiento del público y las ganas de hacer por el arte y la cultura cubanas desde esta gran familia. CMBF, Radio Musical Nacional. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau, para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales.
Ya estoy de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Siga con nosotros hasta el final. Vamos ahora a nuestro recorrido web. Para eso ya está lista la colega Elena Godínez. El saludo para ti. Iniciamos nuestro recorrido web por el portal digital del periódico camagüeyano Adelante, que destaca el artículo Dagoberto Gaínza, que vale y brilla. Como periodista coincido totalmente con esta frase, no solo por conocer la trayectoria de este destacado actor, sino por su humildad y por la forma de aportar a la cultura cubana desde su Santiago querido. Este artículo, desde la ciudad de Los Tinajones, es un homenaje al Premio Nacional de Teatro a propósito de su presentación en la jornada Ciudad Teatral desde Camagüey. En la sala Riner Leal del Centro Cultural José Luis Tasende, el teatrista fundador de Teatro a Dos Manos aseguró que no ha dejado de trabajar aunque esté enfermo y que el teatro vivirá porque siempre habrá un texto que decir, un actor que lo defienda y un público que aplauda. De este texto destaco una anécdota contada por el propio Gaínza sobre el cierre de su personaje de Santiago Apóstol. Fue una recomendación del comandante Juan Almeida Bosque, quien solía ir a los ensayos en el patio del Cabildo Teatral. Esta es una de las razones por las que se mantiene activo ese texto en su memoria. Tampoco olvida su personaje del Guía de los Maceos en la película Baraguá, ni el Generalísimo en la serie televisiva En busca de Máximo Gómez, ambas de 1986. Soy un hombre feliz por vivir en Cuba, a pesar de las dificultades, y por venir defendiendo el teatro que aprendí a hacer con todas esas dificultades. Frase de Gaínza, que este artículo, junto a las fotografías que lo acompañan, relatan como una vida llena de amor por el arte. Si usted quiere acercarse a la obra de este gran actor cubano, no duden en consultar el texto Dagoberto Gaínza, que vale y brilla, de la periodista Yanetsi León, desde la web www.adelante.cu. La segunda recomendación de hoy se acerca también a las tablas, pero desde el humor. De una seña a la vida es el artículo que destacamos en el periódico Girón de Matanzas. El escritor y humorista Jorge Alberto Piñero Estrada relata su experiencia al conocer al grupo La Seña del Humor de Matanzas una tarde de domingo de finales de los 80 en un espectáculo en el Teatro Karl Marx. Este constituye un grupo humorístico insigne de la ciudad de Matanzas. Cuenta el autor de este texto que quedó atrapado en su novedosa forma de hacer humor, sin negar nuestro costumbrismo y el vernáculo de siempre. Matanzas es cuna de muchos grandes humoristas cubanos: Carlos Ruiz de la Tejera, Eloísa Álvarez Guedes, Aurora Basnuevo, Mazaguer, entre otros. Proporcionalmente, creo que es la provincia que más humoristas produce en la isla, comentó Piñero, conocido como Jape. A lo que añadió también que actuar en el Teatro Sauto, y más que actuar, que fuera sede oficial del grupo La Seña del Humor de Matanzas, un lugar como ese con tanta historia artística, con tanto significado para Matanzas y para el país, eso sí, acepto que fue mágico, concluyó. Si usted desea conocer más sobre el humor en Matanzas y su grupo insigne, no dude en consultar el artículo De una seña a la vida desde la web del periódico Girón, www.girón.cu. Con estas recomendaciones me despido. Volveremos en otro recorrido web por los caminos de la cultura cubana. Wilfredo Lam es, sin dudas, el pintor cubano más reconocido internacionalmente. Los orígenes africanos de la cubanía le ofrecieron todo un mundo de imágenes fantásticas convertidas en extraños seres habitantes de un gran espacio rural. Con su jungla pintada en Cuba, Lam devino un artista universal. Y recientemente el Museo Nacional de Bellas Artes presentó la muestra Wilfredo Lam Indivisible, que reunió 69 piezas pictóricas, incluidas obras con más de 30 años sin ser mostradas al público. La historia con Gabriela Sánchez. Wilfredo Lam Indivisible. Así recordó el Museo Nacional de Bellas Artes al pintor cubano más universal como parte del aniversario 120 de su natalicio. La expresión da título a la más reciente muestra que ocupó sus salas, devenida un recorrido por 65 obras de Lam desde 1939 hasta 1976, donde se dan cita la pintura, el dibujo y el grabado. Entre las cuales hay algunas obras maestras del artista, como Huracán, Maternidad, El Tercer Mundo.
Único museo en el mundo en contar con una sala permanente exclusiva del artista, con alrededor de 230 piezas, incluidos varios originales como la silla y el tercer mundo. Las obras que aquí se conservan son una demostración del simbolismo de Lam, de su evolución estilística que va desde el universal, marcado por el surrealismo, hasta alcanzar una poética inspirada en lo afrocubano. Estamos ante un artista que es reconocido como una figura universal de la pintura, un artista que en el año 1939 se traslada a París, allí conoce a Picasso, conoce a André Breton, y posteriormente, ya con producto de la Segunda Guerra Mundial, regresa a Cuba, y aquí en Cuba realiza su gran ciclo fundamental, que son los años cubanos de Wilfredo Lam, donde conoce a Lidia Cabrera, a Alejo Carpentier, a Fernando Ortiz, y se apropia de la poesía que está encerrada en las culturas afrocubanas. Lam siempre decía que su obra estaba basada en símbolos, no en una lectura narrativa, sino que los símbolos iban a conducir al espectador a una nueva lectura, una lectura abierta, polisémica. Todas las influencias estéticas de Lam lo convirtieron en un artista embebido de culturas, versátil en técnicas y expresiones. Sin embargo, fue siempre coherente de una obra reconocible. Lo que quiere mostrar es el carácter indivisible de la obra de Lam, o sea, cómo la poética de Lam es tan sustancial, tanto en su pintura como en sus grabados, como en sus dibujos. O sea, tenemos un artista que es coherente y que es una de las figuras cumbres del arte cubano en cualquier expresión artística que maneje. Wilfredo Lam, indivisible, marcó también el inicio de las celebraciones por el aniversario 110 del Museo Nacional de Bellas Artes, que tendrá su colofón en octubre. Joaquín Sorolla también está cumpliendo un aniversario importante, en este caso de fallecimiento, y en todo el mundo se están realizando homenajes a Sorolla. Nosotros tenemos una colección que es una de las mejores que existe fuera de España, y vamos a realizar una exposición en el edificio de Arte Universal, en la planta baja, sobre Joaquín Sorolla. Merecidos homenajes a grandes artistas del siglo XX que dedica el Museo Nacional de Bellas Artes en sus 110 años de creado. Desde La Habana, Gabriela Sánchez para Vitrales. Y los minutos finales de Vitrales los dedicamos al Ballet Nacional de Cuba, que está celebrando durante todo este 2023 sus primeros 75 años de fundado. La afamada compañía tuvo una extensa temporada recientemente que incluyó el estreno de varias piezas. Entre ellas hubo una de la reconocida coreógrafa Susana Pous, líder de su propia agrupación, Mi Compañía. Los detalles en el siguiente reporte. Las bellas cubanas de Susana Pous no se parecen mucho a las de José White. Las mujeres de la directora de Mi Compañía no reciben lisonjas ni muestran semblantes sonrientes. No son musas de canciones, sino que corren en puntas. Así se nos presenta la obra Otra Bella Cubana, su más reciente estreno junto al Ballet Nacional de Cuba, donde se vale de la música de White con adaptación de Emi Alfonso para revelar una visión distinta de la mujer. Yo ya había tenido la experiencia de trabajar con esta maravillosa música, la bella cubana, que es emblemática y está en el panorama sonoro de, yo creo que de todos los cubanos. Y realmente se me ocurrió, a partir de esa historia, que es una historia imaginaria porque nunca nadie sabe muy bien quién es esa bella cubana, pues que realmente había muchas historias, muchas bellas cubanas detrás de historias, no siempre tan felices o maravillosas como parecen, ¿no? Así que quise reivindicar un poquito eso, ¿no? Durante 2 fines de semana, la compañía que dirige Yensay Valdés asumió el reto de Pous y se apropió de la estética contemporánea como parte de su programa variado. Finalmente es otra manera de contar también a través de la danza
de Susana, pero no solamente de Susana, sino tratar de trabajar con los muchachos que entendieran un poco, llevarlos hacia mi mundo y mi manera o mi visión de ver la danza o de moverme, y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que los chicos los primeros días me miraban con cara un poco incrédula, ¿qué vamos a hacer con Susana, que se mueve diferente, ¿no? Y que propone quizás una manera de trabajar diferente, y creo que ha sido muy bonito el que yo he aprendido de ellos y ellos de mí. Gracias a ella, al trabajo que hicimos, fui cogiéndolo poco a poco, fue bastante difícil porque todo lo contemporáneo tuve que llevarlo a las puntas. Y entonces hacer movimientos de contemporáneo fuera de eje y fuera de balance en punta es totalmente más complicado todavía. Y correr, ella nos pedía mucho correr sobre las puntas, y correr uno corre normalmente con el pie plano, pero bueno, se tuvo bastante trabajo, pero creo que se logró bastante bien. Otra bella cubana es una invitación a dialogar con lo otro, a trascender el romance en la escena con una mirada a urgencias sociales. En un momento donde yo creo que además el rol de la mujer y el hombre están en constante diálogo y tratando de cambiar un poquito, ¿no? Cómo nos movemos en el mundo las mujeres y los hombres y cómo compartimos espacios. Estuve colaborando con la campaña Evoluciona, que fue una experiencia muy bonita, donde descubrí que había un montón de mujeres que tenían situaciones muy duras en sus casas, en sus familias. Y bueno, no pretendo que sea nada, digamos, trascendental o que pueda cambiar, pero sí a través del arte podemos mover las emociones y un poco el pensamiento de las personas que son los espectadores. Y si lo logramos, pues es una maravilla. Este es el inicio del camino, así lo afirma Pose, un camino para otras bellas cubanas y también para las alianzas en la danza. Desde La Habana, Gabriela Sánchez, para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.